Alejandra, estoy con mis compañeros Ivonne, Carlos y Carolina. Somos estudiantes de la Universidad Tec Mexiquense, quinto cuatrimestre en la licenciatura de Derecho. A continuación abordaremos unos temas por parte de la materia de Derecho Constitucional. Antecedentes históricos y sociales de México. Principios normativos y culturales que han regido a lo largo de la historia. La Constitución de 1917. Llorando, y así llorando se acaba. Conquista. Las noticias sobre la existencia de un gran imperio, dadas a conocer por las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518, decidieron a Cortés emprender la conquista de México. Para ello consiguió la alianza de totonacas y tlaxcaltecas, desbarató en Cholula una conjura azteca y entró en Tenochtitlán en noviembre de 1519, entrevistándose con Moctezuma, a quien mantuvo como rehén. La matanza de la más importante nobleza azteca, llevada a cabo por Pedro de Alvarado en el Templo Mayor, cuando Cortés se dirigía a Veracruz a enfrentarse con las tropas del gobernador de Cuba. Pánfilo Narváez provocó la rebelión azteca, no solo contra los españoles, sino también contra Moctezuma, que fue sustituido por Cuitláhuac y posteriormente por Cuauhtémoc. Una ofensiva azteca obligó a los españoles a emprender una desastrosa retirada en 1520, llamada la Noche Triste. Finalmente Tenochtitlán es conquistada en 1521. En 1522 Cortés fue nombrado gobernador y capitán general. En 1527 se creó la Audiencia, que ejerció la primera autoridad hasta la creación del Virreinato de Nueva España en 1535. El primer virrey, Antonio de Mendoza, en 1535, procedió a la organización del territorio. Pero el fenómeno más trascendente de los siglos XVI y XVII fue la acusada despoblación del país, debido a las guerras de conquista y a los desórdenes económicos y sociales. Esta a su vez repercutió sobre la estructura económica y social del país. En el siglo XVII se unió a la disminución de la población indígena, la decadencia de las minas y la dificultad de comunicaciones con la metrópoli a causa de la piratería. Entonces se fijaron los rasgos de las grandes haciendas, acaparamiento de funciones de justicia, vida de tipo patriarcal. En el siglo XVIII la coyuntura fue más favorable. La población estancada del siglo XVII experimentó un sensible aumento y la liberación del comercio en 1789 terminó con los privilegios de Veracruz y Acapulco y estimuló el desarrollo de la actividad económica de la burguesía. Se viene la movida de independencia, el 16 de septiembre, en la madrugada viene aquí el cura Hidalgo a liberar a los presos. Llega él mismo con la pistola en la mano y obliga al alcalde Feliciano que abra y ponga a liberar a los presos. Líderes ellos se armaron de palos, piedras y lo que encontraron, pero había un cuartel donde se guardaban las espadas. El mismo capitán Antonio Martínez, un español, le franca la puerta. Y ese mismo capitán le junta a los soldados que se le unen a Hidalgo. Independencia de México. La prosperidad no alcanzó todas las capas sociales. Los beneficiarios fueron los 100.000 blancos que habitaban en México, en especial los funcionarios españoles y los creyentes aristócratas. Los primeros disponían del gobierno y controlaban el comercio de la colonia. Los segundos eran latifundistas, propietarios de concesiones mineras y altos dignatarios eclesiásticos y militares. Los restantes blancos, criollos de clase media y bajo clero, constituyen el elemento más culto de la población, descontento de su estatus social y económico y opuesto a la penetración española. Este sector acogió las ideas de la Revolución Francesa y dirigió en los primeros momentos la lucha por la independencia, apoyándose en las clases populares, entre las que destacan indios, mestizos y mulatos, que formaban una inmensa mayoría de la población.
Aprovechando la invasión de la metrópoli por las tropas francesas y la subsiguiente crisis de autoridad, decidieron proclamar la independencia y ante la oposición de la audiencia dominada por los representantes españoles recurrieron al pueblo. El cura Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, con la colaboración de otros patriotas, principalmente de Allende y Aldama, lograron que el pueblo se sublevara con la promesa del reparto de tierras y la abolición de los tributos. En 1810 obtuvo algunos éxitos militares, pero su ejército, heterogéneo y indisciplinado, sufrió varias derrotas y él mismo fue detenido y fusilado en 1811. ¡Apunten! ¡Fuego! La rebelión tomó un carácter eminentemente popular, dirigida por López Rayón y sobre todo por el cura Morelos, bajo cuyos auspicios se reunió un congreso que proclamó la Constitución apatringana en 1814. Sin embargo, el ejército realista, mandado por Iturbide, venció a Morelos en 1815 en Valladolid, y aunque la lucha fue continuada por varias partidas, entre los que destacan Mini Guerrero, perdió su violencia. Hasta entonces la aristocracia criolla había estado de parte del gobierno español, pero al triunfar en la metrópoli la revolución liberal en 1820, creyeron amenazados sus intereses y decidieron apoyar la independencia. Iturbide, uno de los jefes, pactó con Guerrero el plan igual en 1821 el establecimiento de un gobierno monárquico independiente y avanzaron victoriosos hacia la capital, obligando al virrey Donojú a ratificar el plan de Iguala en los tratados de Córdoba en 1821. La guerra de la independencia deterioró la economía de México y dejó sin resolver la oposición entre la aristocracia y la clase media, evidenciada en los debates para la formación del Congreso Constituyente. En él, la clase media consiguió la mayoría, pero no pudo impedir que sus oponentes proclamaran emperador a Iturbide en 1822 con el apoyo popular, defensor de los privilegios del alto clero, la nobleza y el ejército. Iturbide cayó la oposición al Congreso, sustituyéndolo por una Junta Nacional Instituyente, pero fue derrocado por el general Santana, que proclamó la República en 1823. Se encargó del gobierno un triunvirato que convocó un Congreso Constituyente, del que surgió una Constitución Federal en 1824. Guadalupe Victoria fue elegido presidente de 1824 a 1829. La principal característica de la República hasta el Plan de Ayutla fue su constante inestabilidad política. Desde su establecimiento se perfilaron dos grupos: los liberales, encabezados por clases medias partidarias de la República Liberal, y conservadores, encabezados por el alto clero, peninsulares y capas privilegiadas, partidarios de una república centralista. El cuartelazo llegó a ser el medio habitual de alcanzar el poder. Para formar los ejércitos se recurría a la leva, reclutamiento forzoso de hombres, con la consiguiente sangría que ello representaba para la economía nacional. También hubo sublevaciones de indios en el norte y de indígenas en Yucatán en 1847, reveladoras de la miseria condición del campesinado. En estas circunstancias no fue posible conservar la integridad territorial. El centralismo de los conservadores provocó la decisión de las provincias centroamericanas y la independencia de Texas en 1836, conseguida con el apoyo de Estados Unidos. La anexión de Texas por este país en 1845 llevó a la guerra en 1846 y 1848, que se resolvió fácilmente a favor de Estados Unidos. Después de ocupar su escuadra Veracruz y vencer a Scott en Cerro Gordo, a Santana y tomar la capital en 1847. México tuvo que firmar la paz en los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, renunciando a Nuevo México, Alta California y parte de Arizona a cambio de una indemnización de 18 millones de pesos. Mexicana. Después de proclamar el Plan de Ayutla 1854 a 55, consiguieron derrocar el gobierno conservador de Santana y procedieron a la reforma de México mediante una serie de disposiciones legales. Leyes de Lerdo e Iglesia, Constitución de 1857. Estas medidas provocaron el Plan de Tacubaya, encabezado por Félix Zuloaga.
Benito Juárez, vicepresidente, se negó a secundar el plan y fue aprehendido por Comonfort. Porfiriato de México. Desde 1877 hasta 1911, Porfirio Díaz gobernó dictatorialmente el país. Hasta 1884 respetó el principio de no reelección. Su gestión de gobierno contó con el apoyo de las clases terratenientes enriquecidas con la reforma, el ejército y de la iglesia. Sus primeros objetivos fueron la planificación del país y el establecimiento de un orden que permitiera el desarrollo y la consolidación de la riqueza de la gran propiedad. Se llevó a cabo la construcción de una extensa red ferroviaria y la minería argentífera. Impulsó y diversificó la agricultura. En 1908, Díaz manifestó a un periodista estadounidense su opinión de que México no podía volver a tener una fuerza de oposición. El Estado mexicano tuvo su anuncio y su esperanza en la Constitución de 1814. Luchó por su reforma de gobierno en la de 1824, de 1836 y de 1842, hasta alcanzar la República Democrática y Federal. Enseguida consagró en el Acta de Reforma la protección de los derechos públicos de la persona. A continuación, reivindicó en la Constitución de 1857 y en las leyes de reforma los atributos que como Estado le correspondían frente a las desmembraciones que habían operado el régimen colonial. Por último, cuando el Estado mexicano había alcanzado ya la integración completa de su ser, la Constitución de 1917 se preocupó por la resolución del problema social. Es evidente que en cada una de las constituciones que ha visto nuestro país se distinguen rasgos específicos de cada una de las etapas que se han vivido en México. Las constituciones mexicanas han sido un reflejo de la realidad material prevaleciente de la nación en un momento determinado de su historia, ya que en ellas se descubren los anhelos más profundos de sus creadores, quienes en sus promulgaciones manifiestan el sentir de la mayoría de la ciudadanía e intentan, con la elaboración de nuevas leyes, proporcionarle al pueblo una certeza jurídica que genera una estabilidad político-económica que signifique una seguridad social para todos los habitantes de un mismo territorio. Sin embargo, como se ha visto, el proceso no siempre fue de esta manera, y es que la historia de las constituciones en México es relativamente corta, y en muchas ocasiones este escaparate de doctrinas que la Constitución ha ido utilizando por algunos cuantos como un medio para alcanzar, justificar o retener el poder. Esto es debido a la incipiente experiencia que se ha tenido y se tiene en la materia. La nación se ha visto obligada a llevar a cabo un método de prueba y error en los ámbitos de organización y distribución del gobierno y sus organizaciones jurisdiccionales. Origen de la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es la norma fundamental, fruto del primer movimiento social del siglo XX bajo ese referente. Puede considerarse como una norma vanguardista que posee todo, sigue siendo un documento de gran actualidad. La Carta Magna tuvo origen revolucionario y jurídico. ¿Cómo surge la Constitución de 1917? Su origen revolucionario se gestó con el golpe militar conocido como la Adhesión Tráfica en 1913 con el objeto de derrocar el entonces presidente Francisco I. Madero. Museo de la Línea de Granaditas en Guanajuato.
ubicada entre los años de 1797, se termina en 1809 y su construcción fue para almacenar alimentos. La palabra alhóndiga significa almacén o bodega de grano. Y realmente esta alhóndiga, que no fue la primera dentro de la ciudad, a eso se dedicaba. Cada uno de los cuartos que ustedes vean, cada una puerta era independiente una de otra. A esos cuartos se les llamaban trojes y en cada troje se guardaba el alimento encostalado. Las carretas entraban por donde ustedes entraron, se descargaba el alimento en el patio y de ahí se distribuía a cada una de las trojes. Las ventanas que ustedes vean por fuera se les llaman troneras. Esas troneras normalmente estaban abiertas, no estaban tapiadas como están ahora. Esas troneras era para que el alimento se ventilara, que esos granos no se echaran a perder con la humedad que traen. Y ya de aquí, de este tipo de alhóndigas, el alimento se distribuía a las tiendas de raya o a las haciendas de beneficio. Los dueños de haciendas o los dueños de tiendas de raya venían prácticamente a comprar el alimento al mayoreo en este tipo de lugares. La alhóndiga sirve como cárcel durante 84 años, de 1864 a 1950. Se convierte en cárcel por mandato de Maximiliano de Habsburgo. En 1950 el presidente Miguel Alemán Valdés lo rescata de esa indebida función y en el 53 empiezan a hacer las remodelaciones para hacer museo. Rajes, Guanajuato, túpele. No valen